Vamos a resolver este problema del bloque 4 de oposiciones, problemas o supuestos sobre ecología y medio ambiente, que dice así: observe las 4 gráficas siguientes y conteste. A. ¿Qué tipos de movimientos atmosféricos verticales se dan en cada una de ellas? B. ¿Qué posibilidades de dispersión de contaminantes hay en cada una de ellas? C. ¿Qué nombre recibe la región de la gráfica B marcada con 1? Y D. Enumere otros 5 factores que influyen en la dispersión de contaminantes. Bueno, pues vamos a empezar contestando al apartado A. ¿Qué nos piden? Bueno, pues decir en cada una de estas gráficas qué es lo que está ocurriendo en cuanto a los movimientos atmosféricos verticales. Entonces, bueno, en la primera situación, que es la gráfica A, vemos que el GVT, el gradiente vertical de temperatura, es menor que el gradiente adiabático seco. Es decir, si nos fijamos, el GVT siempre queda a la derecha del gas. Por tanto, podemos decir que GVT es menor que el gradiente adiabático seco. Esto quiere decir que la masa de aire que está ascendiendo, es decir, la que sube con un gradiente adiabático seco, se enfría más rápido que la masa de aire circundante, es decir, digamos que la atmósfera en general, ¿no? Que es estática. Entonces, este descenso origina una situación de estabilidad, ¿vale? Porque el aire que tiende a subir va a encontrar siempre aire más caliente alrededor. Por tanto, esto da lugar a una situación de estabilidad atmosférica, ¿vale? Estabilidad atmosférica. O podemos decir, ¿no?, que habrá unas condiciones de anticiclón o condiciones anticiclónicas. En la gráfica B se observa que existe un intervalo junto a la superficie en la que el gradiente vertical de temperatura no es que esté a la derecha, o sea, no solo está a la derecha del gradiente adiabático seco, sino que aumenta con la altura, es decir, la temperatura aumenta con la altura. Es decir, que esto es lo que se conoce como una inversión térmica. Y que de nuevo, como el gradiente vertical de temperatura es menor que el gas, porque siempre está a su derecha, bueno, e incluso podemos decir que hay una parte del gradiente vertical de temperatura que es menor que cero. Bueno, pues también se trata de una situación de estabilidad atmosférica. En la gráfica C, aquí vemos la situación opuesta, en la que el gradiente vertical de temperatura es, en este caso, mayor que el gradiente adiabático seco. O sea, el gradiente vertical de temperatura queda a la izquierda del gas. Por tanto, el gradiente vertical de temperatura es mayor que el gradiente adiabático seco. Esto va a hacer que la masa de aire que está subiendo según el gradiente adiabático seco siempre va a encontrar aire más frío alrededor, y entonces esto va a permitir que siga ascendiendo esta masa de aire adiabática, y esto origina una situación de inestabilidad atmosférica o condiciones de borrasca. Y ya por último, en la gráfica D, bueno, pues representa una inversión térmica también, como hemos observado en B, pero no parte de la superficie, sino que parte en altura. Entonces, en este caso podrán existir movimientos ascendentes de inestabilidad desde la superficie hasta la zona de inversión térmica, es decir, en este tramo, ahí se cumple que el GVT es mayor que el gas. Entonces, en ese tramo habrá inestabilidad y por tanto las masas de aire tenderán a ascender, la masa de aire adiabática, la que está en movimiento. ¿Ok? Y ya a partir de la inversión térmica, pues el aire se quedaría estabilizado y no puede continuar ascendiendo. Es decir, a partir de, lo marcamos en rojo, a partir de aquí, ¿vale? Pues el aire no va a poder seguir ascendiendo.
Pues bien, en este caso ya hemos contestado el apartado A, así que vamos ahora a el apartado B. Entonces, en el apartado B nos preguntan qué posibilidades de dispersión de contaminantes hay en cada una de estas gráficas. Bien, la gráfica A, como muestra una situación de estabilidad, pues para la dispersión de contaminantes será desfavorable, porque estos contaminantes no pueden subir con esta masa de aire. Entonces, estos contaminantes quedan atrapados en las capas bajas. Así que en la gráfica A no puede haberse desfavorable. En cuanto a la dispersión de contaminantes, podemos decir que es una situación desfavorable. En el B, hemos dicho antes que se muestra una situación de estabilidad con la inversión térmica, pero claro, vemos que hay una inversión térmica, entonces esto es más grave todavía para la dispersión de contaminantes, porque pueden quedar retenidos directamente a ras de suelo o a muy poca altura. ¿De acuerdo? Entonces esta situación es incluso más desfavorable para el ser humano, ¿no? Porque se acumulan muchos contaminantes en zonas, ¿no?, prácticamente a ras de suelo. Bien, si nos vamos a la gráfica C, en este caso hay una inestabilidad atmosférica, por lo tanto esta situación es favorable para la dispersión de contaminantes. Y la última, la D, representa una inversión térmica en altura. La contaminación va a ascender hasta, digamos, la altura donde aparece la inversión térmica. Entonces, esta situación sería desfavorable, pero menos que por ejemplo, la situación B, en la que los contaminantes se quedan directamente a ras de suelo. ¿Ok? Entonces, bueno, habría que matizar, ¿no?, cada una de las gráficas con esto que hemos explicado oralmente. Bien, hacemos ahora el apartado C, que nos dice ¿qué nombre recibe la región de la gráfica B marcada con un 1? Bueno, esto ya lo hemos comentado en el apartado anterior, porque además también aparece aquí, en la gráfica D, y simplemente, bueno, aquí habría que comentar que estamos ante un fenómeno de inversión térmica, en el que el gradiente vertical de temperatura es menor que 0, es decir, asumimos que el gradiente vertical de temperatura siempre va reduciendo la temperatura conforme vamos subiendo en altura. En este caso, la temperatura va aumentando, por eso se conoce este fenómeno como inversión térmica. Y después ya, por último, bueno, pues en el D dice, enumere otros 5 factores que influyen en la dispersión de los contaminantes, ¿vale? No solo los movimientos verticales de la atmósfera. Entonces tenemos que buscar aquí pues algunas características. Podemos poner muchos ejemplos. Podemos hablar, por ejemplo, de las características de las emisiones. Bueno, pues dependiendo de si se liberan gases o partículas, esto va a condicionar, ¿no?, la dispersión, ya que los gases tienen una menor masa y son más volátiles, mientras que las partículas suelen ser más pesadas y tienden a caer al suelo. También, pues, por ejemplo, podemos poner como factor que influye en la dispersión de contaminantes, pues la velocidad de emisión de los contaminantes. También la altura del foco emisor, ¿no? Pues, por ejemplo, una chimenea de una fábrica depende de su altura, la altura del foco emisor. Si prestamos atención a las características atmosféricas, pues podríamos poner, como por ejemplo, pues la temperatura del aire, que va a condicionar, ¿no?, si suben o se mantienen los contaminantes. También, muy importante, los vientos. ¿Ok? Los vientos son súper importantes para la dispersión de contaminantes o las precipitaciones. También podríamos comentar
precipitaciones. Y ya por poner algún ejemplo de características geográficas y topográficas, bueno, pues podríamos poner relacionadas con el viento también, ¿no? Bueno, pues están cerca del mar, las brisas marinas que ayuden a la dispersión de contaminantes. También podríamos comentar la presencia de masas vegetales. O la presencia de núcleos urbanos, que pueden generar fenómenos, pues como por ejemplo la isla de calor. Bueno, pues aquí hemos incluido una serie de ejemplos, solo hay que poner 5, así que bueno, pues aquí un total de 9 factores. Bueno, pues con esto tenemos resuelto este problemita sobre ecología.